Hola, gusto saludarles, buenos días. Estamos acá en Valparaíso, en el Cerro Cárcel, donde ocurrió este accidente pasadita a las 8 de la mañana. Es un camión que iba con carga y que termina impactando primero un vehículo, que es el vehículo blanco que vemos acá, cuando venía bajando por un empinado acceso acá a una de las principales arterias que conecta con el centro de Valparaíso, y termina incrustado el camión en la casa. De hecho, llega hasta el living de la casa. Es lo que podemos ver ahí en imágenes en directo que tenemos a esta hora. Hay problemas para poder sacar el camión por haber riesgo de derrumbe de la estructura. Afortunadamente sí, no hubo personas lesionadas, ni el conductor del camión, ni el conductor del vehículo particular, que afortunadamente, a pesar del impacto, digamos, no terminó con mayores complicaciones. Es una información que está en desarrollo, porque todavía se está a la espera, ¿cierto?, de los equipos que van a intentar sacar este camión. Gonzalo, mira, ¿sabes qué? Ha ocurrido en otras ocasiones y ojalá tú nos puedas mostrar una imagen un poco más ampliada para dimensionar el daño a la estructura, porque quizás si se retira este camión, esto todo se puede venir abajo y quizás habría que reforzarlo al principio. No, hacer un trabajo, pero de joyería. Claro, de hecho eso es lo que nos estaban diciendo, ¿eh? Nos decían acá que el problema para sacar este camión, esto ocurrió a las 8 de la mañana, es justamente eso, que podría, y de hecho los pilares, la casa está inhabitable, los pilares podrían significar un derrumbe de la estructura. Justamente el impacto fue bastante fuerte, pero logró ser contenido en parte, esto es bien milagroso, por una barrera y por el poste. Ahora... Sí. La fuerza del impacto, capitán, a propósito de lo que tenemos acá, usted está mirando ahí con el ceño fruncido, sí, así como tratando de analizar. Recordemos que el capitán trabaja en la CIAT de Carabineros. Bueno, primero que todo tenemos que ver, estáis verificando ahí que el impacto fue por el lateral izquierdo del vehículo, por tanto lo más probable es que haya un cruce, si no usa una mala maniobra a uno de los vehículos que tuvo que haber sobrepasado, o una maniobra de viraje mal hecha, pero no obstante a eso se está viendo de que hay un impacto en el lateral izquierdo de la estructura del vehículo. ¿Ya? Y eso provocó, ¿no es cierto?, que a consecuencia de la fuerza de las dos móviles haya provocado, ¿no es cierto?, la pérdida de control y el desvío de la estructura de ambos hacia el inmueble. Oiga, capitán, ¿sabe qué me llama la atención? Y siempre he tenido la misma duda. Cuando hay cables con energía eléctrica, ahí están los cables de la luz, y ellos, además el camión pasó a llevar estos cables, ¿se coordinan con la empresa para cortar la luz? Porque es súper riesgoso seguir trabajando con eso. Tenemos que entender que hay una ley, ¿no es cierto?, la ley de Ohm, voltaje, intensidad, resistencia, y hablamos de corriente muchas veces continua la que está dentro de los postes, por tanto se genera una mayor peligrosidad. Y antes de intervenir, y la recomendación que hacemos, no tan solo a la gente, sino a nuestros propios carabineros, es tratar de abstenerse y solamente lleguen los expertos en materia para poder desergenizar, sacar la energía, ¿no es cierto?, y tratar de alguna otra forma después de aquello trabajar, porque la seguridad de los carabineros también es importante. Entonces, tratamos de alguna otra forma generar que ese sitio del suceso esté lo más limpio posible, porque muchas veces va a necesitar, si es que hubo personas fallecidas o gente muy grave lesionada, va a necesitar de equipo a tal lugar y va a tener que vislumbrar qué habría ocurrido. Ese es el tema. Tratar de reconstruir los hechos. Gonzalo, ahora cuando uno ve estas imágenes y se imagina lo peor, porque imagínate, el camión quedó prácticamente entero dentro de esta casa. ¿Qué pasó con los habitantes de esta casa? ¿Había gente al interior? Sí, mira, efectivamente, Priscila, estaban los ocupantes, estaba el dueño de casa, de hecho, que trabaja en Fierro, es uno de los vecinos acá del sector, y que optó por quedarse acostado un rato más para ir a tomar desayuno después, y eso fue afortunado, porque si no habría pasado de largo el camión y probablemente el resultado habría sido otro. Para agregar al dato que decía ahí Carabineros, vamos a mostrar desde dónde venía el camión, porque la verdad es que es un acceso, claro, que la verdad es muy poco... es muy poco, digamos... Es probable que no sea el primer accidente. Y una cosa muy importante, normalmente cuando hay tractocamiones, hay una mala aplicación muchas veces de las personas por la cantidad de tara, el peso que lleva, ¿no es cierto?, la masa, versus una pendiente en declive, genera que se aplique mal el pedal de freno. Entonces muchas veces cuando hablamos que se me cortan los frenos, nunca ha existido el corte de freno. Lo que pasa es que se cristalizan las balatas a la mala aplicación del freno, y esto genera, ¿no es cierto?, que las pastillas o balatas, etcétera, que estén en el contenido del vehículo dejen de funcionar apropiadamente y genera una pérdida de control de los vehículos. Es súper interesante ese análisis que hace el capitán, porque efectivamente, bueno, ahí podemos ver que habría que analizar todo, porque la pendiente es tremenda, ese vehículo podría ser arrastrado, no sé, no sabemos. Pero mira, con esta imagen nos quedamos. ¿Qué les parece si hacemos un corte rapidito y seguimos viendo si hay testigos que nos puedan dar alguna luz
respecto de lo que pasó aquí, una tremenda pendiente. Así que ahí el capitán vamos a seguir analizando también este sitio de suceso. Vamos al corte rápido. ¿Cuál? Vamos a retomar el contacto con Gonzalo Gallardo, está en Valparaíso, porque además el análisis que está haciendo aquí el capitán tiene que ver con un riesgo que se presenta, por ejemplo, con lo inclinado que está esa calle frente a la casa. Gonzalo. Sí, efectivamente. De hecho, estábamos conversando acá y fuera de cámara pudimos conversar con el chofer del camión, que comentaba, por ejemplo, que él venía del camino a La Pólvora, que es acceso a Ruta 68, y Waze lo mandó por esta ruta, que no es la óptima, ¿cierto?, para un camión, y ahí fue que ingresó por este lugar y terminó de la forma que estamos viendo. Vecinos del lugar nos señalaban que no es primera vez que ocurre una situación de esa envergadura. De hecho, estamos acá acompañados de Ubaldo González. Él es el encargado de emergencias de la ilustre municipalidad de Valparaíso, que está con nosotros para que nos cuente también algunos detalles de qué fue lo que ocurrió y por qué un camión termina incrustado en una casa de este sector. ¿Qué pasa por ahí? Muy buenos días. Sí, efectivamente, como lo comentaba recién, lamentablemente tuvimos aquí una colisión de dos vehículos, un vehículo mayor con un vehículo menor, con posterior entrada del vehículo mayor a una vivienda. En este momento se están haciendo todas las averiguaciones y todos los análisis pertinentes para ver cuál fue el motivo de, en este caso, entró el vehículo mayor acá al sector. Así como también tenemos en una primera instancia de que se había tratado por la manipulación de una aplicación, ¿no es cierto?, que lo mandó por este lugar, pero también por desconocimiento del sector se produjo lo que estamos apreciando a través de cámara. Claro. Ahora, lo que estamos revisando también es el tema de la señalización por parte del sector por donde está el camión, del camino a La Pólvora. Como bien decía, pues estamos haciendo las averiguaciones pertinentes, pero en una primera instancia, bueno, en este caso por lo que nos pide el alcalde, ver el tema social primero, claro, de la afectación de la persona y luego lo material. Respecto al tema eléctrico, ¿se cortó el suministro del sector? ¿Qué ocurrió con el tema de electricidad acá? Porque vemos a las personas de Chilquinta. Sí, lo que pasa es que en una primera instancia se realiza la coordinación con Chilquinta, ellos vinieron, analizaron y desenergizaron lo que es el sector para evitar cualquier otra complicación que pueda ser anexa a lo que es la colisión propiamente tal. Entonces lo que tenemos ahora es la coordinación hecha con los servicios, tenemos además las fichas básicas de emergencia realizadas y una vez que se retire lo que es la carga del camión y el camión propiamente tal, vamos a revisar lo que es el tema estructural de la vivienda para saber cómo podemos apoyar acá al vecino. Muchas gracias. Vale, buen día. Ahí está entonces Ubaldo González del municipio de Valparaíso. Sí, complicada la situación, sobre todo porque esta casa va a quedar inhabitable, va a ser bien riesgoso también retirar el camión, se viene una maniobra que probablemente dure prácticamente toda la jornada, Gonzalo. Pero bueno, son situaciones que además tienen que conocer los propios conductores de los camiones, porque al momento de enfrentarse a una bajada con esa inclinación, ya sabía que la situación era riesgosa, capitán. A ver, primero que tenemos que tomar en consideración de que un tractocamión, con la dimensión que tiene, con el peso, masa que lleva, claro, y cuando hay una inclinación, evidentemente uno debe estar preparado para aquello. ¿Y a qué me refiero con esto? De que muchas veces uno aplica el freno, muchas veces los tractocamiones tienen frenos de aire, ¿no? Sí. Y uno aplica el pedal de freno, pero también va enganchando a la misma vez con la finalidad de evitar forzar el freno. Entonces la idea es de que las balatas no se cristalicen y evitar esa cristalización es también del expertise del conductor y para eso tiene una clase profesional distinta al resto. Porque muchos tienen licencia clase B para vehículos completamente normales y particulares y pequeños, ¿no? Pero un tractocamión, un vehículo con mayor dimensión, evidentemente tiene una clase profesional distinta. O sea, esa calle además ya muestra que es riesgosa porque tiene esta configuración así como con calamina. O sea, si tú me preguntas a mí, estamos viendo claramente que acá hay huellas de frenado ronceo. Claro. Que las huellas de frenado ronceo son el caucho que deja impreso las bandas de rodadura de cualquier neumático al momento de su desplazamiento. Sumado a ello tenemos daños en la calzada que son huellas de arrastre. Esos son los daños en la calzada que tú ves como muy limpia, que saca cemento. Huellas de arrastre cuando ya la estructura de él choca. Entonces estamos hablando de que una maniobra reactiva de él. Él trató de evitar el accidente porque hay huellas de ronceo o de frenada. Pero también tenemos una huella de arrastre que ya es inevitable cuando ya el daño está provocado. Y eso debe ser claramente lo más probable, sacando análisis de lejos, o que haya una zona de colisión o una zona de impacto, de interacción física entre el móvil, ¿no es cierto?, el tractocamión o el camión y el vehículo menor. No, y en eso es muy difícil evitarlo. Lo que sí podemos evitar son los accidentes porque recuerden que hay pronosticada una lluvia ya en lugares que está lloviendo, en unas ciudades que habitualmente no estamos acostumbrados a conducir con lluvia. Y es tanta la imprudencia que muchos conductores, capitán, y usted lo sabrá mejor que yo, no bajan la velocidad, no toman los resguardos cuando se enfrentan a un pavimento que está mojado. A ver, a mí me gustan los números.
Y los números son evitan y son indesmentibles y matan la emocionalidad al momento. Nosotros tenemos alrededor de más de 39.000 accidentes hasta marzo de este año. ¿39.000? 39.000. Lo que estamos hablando en el fondo es que al día ocurren 214 accidentes en promedio. De hecho, no hablamos de accidentes, hablamos más de siniestros, porque cuando uno habla de accidentes es como decir, hay como una culpa, no lo quise hacer. Claro. Pero si uno sabe lo que va cuando se sube al vehículo, por eso hablamos de siniestros viales. Claro. De hecho, la OMS en 2015 declaró pandemia a los siniestros viales. Porque provocan más muertes que enfermedades oncológicas y que todo lo que tú puedas ver relacionado con la muerte de una persona. Capitán, ¿y el riesgo aumenta cuando llueve? Claramente, porque la energía cinética, es decir, tú no tienes mayor adherencia a la calzada y por tanto tus frenadas son mucho más prolongadas, desaceleras de forma menos eficiente y eso genera evidentemente que estés más expuesto a un siniestro. Ya pues, cuidarse entonces. Cuidarse entonces, le queremos dar las gracias, capitán Celso Sandoval de la CIA, estuvimos hablando del aniversario de Carabineros, estuvimos hablando de...